¿Qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando con la economía del mundo? Es una pregunta que muchos nos hacemos y todavía no encontramos la respuesta. El viernes que acaba de pasar hace 2 días, se acaba de publicar la data de inflación de Estados Unidos y en mayo ha alcanzado un 8,6% de inflación. Se siguen batiendo los récords desde hace más de 40 años. Una persona promedio que tiene ahorros en su cuenta del banco, hoy esos ahorros valen de un 6 a un 8% menos que lo que valían el año pasado. Al inicio quizás este ahorrador medio no se da cuenta, pero yo creo que tarde o temprano las personas terminan dándose cuenta que los precios de absolutamente todo han subido y que con lo que gastabas antes en tus compras del día a día, hoy no te alcanza. Tener nuestros ahorros en una cuenta de banco o debajo del colchón sin que rindan es una estrategia totalmente perdedora porque daña nuestros ahorros sin que nos demos cuenta en el tiempo. Esta vez la inflación se ha generado por dos principales causas. La primera es que hemos tenido unas tasas de interés en niveles de cero durante mucho tiempo. Y la segunda es que los estímulos que dieron los gobiernos durante la pandemia han puesto mucho dinero en la economía. Aquí estamos viendo cómo se han movido las tasas de interés y vemos que en el 2008 y en la pandemia han llegado a niveles de cero. Lo que esto hace es que las personas, las empresas puedan acceder a dinero barato. Esto estimula la inversión y que se consuma más. En este gráfico estamos viendo el balance de la Reserva Federal de Estados Unidos, de la Fed, que vendría a ser el punto número 2. Y vemos que se ha aumentado dramáticamente en los últimos años por los estímulos justamente para contrarrestar el impacto que tuvo la pandemia desde el marzo del 2000. Pero esto no solo ha pasado en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, tanto en Latinoamérica como en Europa. Acá vemos la combinación de ambos gráficos del escenario 1, tasas de interés, y el escenario 2, balances de los bancos centrales, para el Banco Central Europeo. Y vemos que la historia es la misma, tasas de interés bajas y estímulos elevándose cada vez más para salir de la pandemia. Lo que esto ha traído como consecuencia es que se ha generado inflación, porque ha habido un aumento desproporcionado dentro del dinero en circulación que hay en la economía. Hasta hace un par de años, este exceso de dinero solo se había visto reflejado en los mercados financieros, en la bolsa de valores y en las inversiones que iban directamente al real estate, a las propiedades, al sector inmobiliario. Este exceso de plata en la economía no iba tanto a los productos que nosotros consumimos normalmente, sino se centró en estos principales dos mercados. Esto también trajo que muchas empresas estén sobrevaloradas, que tengan precios elevados, empresas que cotizan en bolsa, con precios que no justificaban el valor real del negocio. Con el COVID esto cambió por completo. Los gobiernos pusieron literalmente plata en la mano de las personas y les llegaban cheques a las casas. Todos sabemos que cuando vino el COVID en marzo del 2000 a abril, el mundo se cerró por completo. Muchas empresas dejaron de producir, pero el mundo se reactivó nuevamente y se reactivó bastante rápido. Habían muchas personas con cheques de estímulos, es decir, con mucha plata, pero habían pocos productos. Las producciones habían caído. Y esto hace que los precios suban por ley de oferta y demanda. Y es por eso que hoy la inflación está en todos lados, porque se juntaron estos dos factores. Hoy día la inflación está en los productos de consumo básico. Por ejemplo, el crecimiento de mayo fue impulsado por los precios de la energía, que subieron más de 34% en comparación contra el año pasado. Los precios de los alimentos básicos han subido más de 10%. Es el mayor aumento desde la década de los 80. El reto, creo yo, más grande de todos lo tiene la Fed. Y la Fed tiene una herramienta para controlar esta inflación y son las tasas de interés. En este gráfico de Charlie Vilelo vemos la respuesta que ha tenido la Fed en los últimos 8 bear markets, mercados bajistas, que han habido a lo largo de la historia. En resumen, lo que hizo la Fed fue dinero fácil en la economía, ya sea a través de bajar las tasas de interés para que se estimule el crecimiento o poner más plata en la economía a través de los QEs, que son quantitative easing, que es comprar bonos, que es inyectar liquidez, etc. Esta vez la historia es totalmente diferente. Porque ¿qué pasa si la Fed sigue imprimiendo dinero? Definitivamente la friega, porque va a generar más inflación, más plata en la economía, los precios subiendo, la oferta limitada, entonces genera inflación. Lo que hoy la Fed está haciendo, y Jerome Powell, el presidente de la Fed, está endureciendo la política monetaria. Y esta vez, en vez de ser expansiva y buscar impulsar el crecimiento de la economía, lo que tiene que hacer es frenar el consumo subiendo estas tasas de interés. Se espera que las tasas de interés
a finales de año estén alrededor o a ritmos mayores del 3%. Y también se espera que la Fed reduzca el tamaño de todo su balance. ¿Y cómo lo hace? Dejando de imprimir dinero a través de lo que vendría a ser la compra de bonos del mercado. Si es que se suben fuertes estas tasas de interés, ¿trae consecuencias a la economía? Definitivamente sí, porque lo que va a pasar es que las empresas van a dejar de invertir y las personas van a dejar de consumir, porque va a haber un dinero mucho más caro. Esto, si bien para la inflación podría ser bueno porque es un freno de golpe a la inflación, hay que tener cuidado en el impacto que puede tener en el crecimiento. Esto pasó a principios de los 80, cuando Paul Volcker, que era el presidente de la Fed de la época, tuvo que subir las tasas de interés a más de 15% para frenar esta inflación. Definitivamente, estar en los zapatos de Powell hoy día debe ser muy difícil, porque si sube las tasas de interés, genera ralentización económica. Y hay un punto adicional, que si a esto se le suman las altas deudas que tienen los gobiernos, justamente detrás de todo lo que tuvieron que imprimir a través de estímulos para salvar la economía, entonces no solo sería una ralentización económica en el consumo de las personas y en el consumo de las empresas o las inversiones de las empresas, sino también sería una ralentización en lo que vendría a ser el gasto público. Y aquí es donde podemos empezar a hablar de una estanflación. La estanflación en simple es una situación donde se combina un bajo crecimiento económico y un aumento en los precios que sigue siendo consistente. Para entender si es que estamos en un momento en el que hay un bajo crecimiento económico, lo que debemos hacer es ver cuáles son los beneficios que tienen las empresas o la economía medidas por el Producto Interno Bruto, el PIB o el PBI. En este gráfico estamos viendo el crecimiento económico de Estados Unidos y vemos que el primer trimestre del 2022 hemos tenido un crecimiento negativo versus el mismo trimestre del año pasado. Sí es cierto que fue un trimestre bastante fuerte el año pasado, porque el mundo recién se empezaba a abrir por completo después del COVID. En este autográfico tenemos la historia desde los años 70 y vemos que los periodos de crecimiento económico son bastante pocos, son muy pequeños. El más fuerte de todos fue el segundo trimestre del 2020. ¿Por qué? Porque el mundo se paró por completo. Y de ahí retrocedemos hasta el 2008. Cuando hubo la crisis financiera mundial. En la crisis del 2000, por ejemplo, o en la de los 90, el decrecimiento económico porcentual no fue tan fuerte. Teóricamente, cuando hay dos periodos consecutivos de decrecimiento económico, se puede decir que estamos en una recesión económica. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que se dé este decrecimiento económico? Lo primero es que las empresas deben presentar una reducción considerable en sus márgenes, empezar a ganar menos. Y tendría que acá haber el desempleo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber desempleo? Porque las empresas se verían obligadas a tener que reducir su personal y despedir empleados para justamente poder reducir esos costos y al final que sus márgenes netos sean mayores. Pero en los últimos reportes de ganancia, y por lo que hemos podido ver, esto no debería pasar, sobre todo en las empresas más grandes. Pero hay que estar atentos a cómo es que se están comportando esas empresas. Y si es que empezamos a ver tasas altas de desempleo o despidos masivos, hay que tener en cuenta que se puede dar un segundo periodo y podríamos entrar en lo que llamamos una recesión económica. A esto también tendríamos que sumarle que el consumidor va a empezar a gastar menos, sobre todo en productos que no necesita. En una situación de mercado en la que los precios de los productos, de los bienes básicos, siguen alto, en una situación en la que el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue presionando el precio de las materias, del gas, del petróleo, por ejemplo, y donde los cuellos de botella dentro de la cadena de logística a nivel mundial siguen lentos y no se liberan, donde hay una situación en China como la política cero COVID bastante fuerte y China como exportador número 1, la situación parece ser no tan bonita. Pero por otro lado, si pensamos en qué es lo que necesitamos para nuestro día a día, el consumidor va a seguir necesitando productos básicos para poder vivir. Hace unos días escuché una frase de Alberto Paramés que me pareció bravaza. Él decía que vamos a tener que gastar lo mismo en seguir comprando los productos básicos. O la otra opción es que dejemos de pagar por Netflix porque igual vamos a tener que seguir consumiendo. Esto quiere decir de que el consumo no se para. Simplemente hay prioridades diferentes en el consumidor. Y su gasto, que va a terminar siendo el mismo, va a terminar yéndose hacia lo que necesita en el día a día para poder vivir. Entonces, si estás pensando en vender todas tus posiciones o quedarte 100% en efectivo, hay que tener mucho cuidado porque es una mala decisión. Sabemos que si no invertimos, perdemos por la inflación,
que silenciosamente se come todos nuestros ahorros. Entonces, ahora que sabemos que tenemos que invertir y no nos podemos quedar en efectivo, porque si no perdemos contra la inflación, la pregunta es ¿en qué vamos a invertir? Lo que tenemos que hacer es buscar empresas que ofrezcan productos que las personas y los negocios vayan a seguir demandando y vayan a seguir utilizando con o sin inflación. Buscar empresas que tengan fuertes valores de marca, que puedan subir sus precios conforme puedan subir sus gastos. Empresas que estén poco endeudadas y de preferencia que no sean modas o tendencias que pueden terminar siendo pasajeras. También hay que evitar lo que vendrían a ser proyectos con grandes ideas o negocios que no tienen ventas, como las famosas SPACs, muchas de ellas que al día de hoy siguen sin generar ventas. Cuando encontremos estas empresas o estos negocios de máxima calidad, lo que tenemos que hacer es esperar y esperar tranquilos, porque sí, puede que a corto plazo haya mucha volatilidad. Como hemos visto en videos pasados, saber cuál es el mejor momento para comprar es imposible. Nadie lo puede hacer, ni siquiera los mejores inversionistas del mundo. Lo que tenemos que hacer es comprar ahora, comprar escalonadamente y mantenernos tranquilos. La volatilidad de corto plazo va a ser pasajera, pero si invertimos en negocios de máxima calidad, con los principios y beneficios que ya dije, vamos a tener buenos rendimientos de inversión porque vamos a hacerlo bien en un escenario con inflación o sin inflación, con bajo crecimiento económico o alto crecimiento económico. Y si nos quedamos invertidos a largo plazo, nuestros ahorros nos los van a agradecer. Si quieres saber en qué es lo que estoy invirtiendo, te voy a dejar un video acá con cuál es mi portafolio de inversión. No te olvides de darle un like a este video, suscríbete al canal, compárteselo a alguien si quieres que le puede servir y nos estamos viendo en la próxima. Un fuerte abrazo, nos vemos, chao.